A lo largo de la historia, River es el equipo argentino que más títulos ha logrado a nivel nacional. Yo creo que no se verá una cosa igual. No sé, por allá por el 2000, 3000. Ahora hay que esperar otra vez los otros años más. Vamos a ver. Yo creo que sí que fue campeón del siglo. Y se convirtió, a través del profesionalismo, en el club con mayor cantidad de ídolos. Mi hogar, mi segunda casa. El afecto, el cariño, todo, a nivel de club, todo. Además, los hinchas de River no solo quieren triunfos, exigen que el equipo juegue bien. Ojalá que me den 5 años más para ponerme la camiseta de River y entrar al estadio y tirar un taco. Es impagable eso, no tiene precio. Ahí está el pelado Díaz para matar, para liquidar a Hernán Díaz, que la pide otra vez, sigue el pelado, mata. Y significa todo. Donde crecí, donde sigo obteniendo resultados, conociendo gente, y realmente es todo para mí. Corría el año 1901, cuando un grupo de jóvenes discutía sobre la supremacía futbolística en el barrio de La Boca. Unos eran integrantes de Santa Rosa y otros de La Rosales, ex Juventud Boquense. Un día ambos clubes, para tratar de tener un poco más de peso deportivo dentro de su ámbito, decidieron fusionarse. Se juntaron, según cuenta la historia, un 25 de mayo de 1901 y dieron el nacimiento a River. Livio Rato propuso el nombre de Club Atlético Forward, Bernardo Mesina, el de Juventud Boquense, y Carlos Antelo, el de La Rosales. Pedro Martínez había visto en el dique 3 unos cajones con una inscripción que le llamó la atención: The River Plate. El nombre fue sugerido y rápidamente aceptado por la mayoría, y de esa manera el nuevo club fue bautizado. Una noche de carnaval, poco tiempo después de la fundación, un grupo de jóvenes integrantes de River Plate participaban de una comparsa. Lo hicieron en un carro de la carbonería Wilson, al que habían denominado los habitantes del infierno. Y en la carroza que llevaban, colgaban de los costados tiras rojas. Y mi abuela, Catalina Salvareza, fue la que, según la tradición, insisto, la tradición familiar, fue la que cosió la banda roja esta en diagonal. Recién en 1905 comenzó a participar en los campeonatos de la asociación. El 13 de diciembre de 1908, River le ganó a Racing 2-1 y obtuvo el ascenso. Jugó con Racing, él le dio el gol del ascenso. Y fue cuando pasó a ser un club, como quien dice, porque no era nada. Pasó a ser primera. Él fue el que le dio el ascenso a River. Durante esos años, la canchita se montó en un terreno pelado de la Dársena Sud. Todos colaboraban aportando algo para poder arreglarla. Los gerentes de la carbonería Wilson donaron unos postes que reemplazaban a los montículos de ropa o piedras. El alambrado lo donó mi tío y los postes que sostenían el alambrado los donó Leopoldo Bard. Se formaron los primeros arcos, atravesándolos con una soga que representaba el travesaño. Lo original era que estaba del otro lado de la dársena. River siguió en La Boca hasta 1921, cuando José Bacigalupi, por entonces presidente, vio un terreno en la manzana que marcaban las calles Alvear, Tagle, Austria y las piletas de Aguas Corrientes. El flamante estadio fue inaugurado el 20 de mayo de 1923. La década del 20 no le fue favorable y cerró la etapa amateur con un solo título.
Después que Racing ganó los 7 campeonatos seguidos amateurs, River sale campeón en el 20. Fue el único campeonato amateur que tiene River. El equipo formaba con Croti, Choperena y Giudice, Simons, Cándido García y Echenique, Arroyuelo, Galacino, Laiolo, Rofrano y Chavín. La historia se revertiría con el correr de los años y River se colocará en lo más alto del fútbol argentino. En total, ganó 28 títulos locales y 5 a nivel internacional. Yo jugué 10 años en River, tuve la suerte de dar 7 vueltas olímpicas y con las 7 vueltas olímpicas que di, vibré con todas. Con el inicio de la era profesional, River se transformó en el equipo más comprador. Primero, Bernabé la Fiera, el increíble mortero de Rufino. Por él, Tigre recibió 30.000 pesos y el pase de Castro. Ponía en un palo una ropa, una prenda, en otro ponía otra y colgaba en el ángulo, sabía poner un pullover, una camisa o algo. Y se iba fuera del área y les tiraba. No digo que le pegaba todas las veces, pero lo hacía con mucha dirección. Observar a Bernabé era un espectáculo que nadie se quería perder. Llenaba los estadios y producía recaudaciones extraordinarias. Y Bernabé tuvo varios apodos, entre ellos La Fiera, el Gran Bernabé, Balazo, el Mortero de Rufino. Ese fue por el que más se lo conoció, por el Mortero de Rufino. Y River era como, digamos, como el salto con Pelé. Con Pelé valía una cosa y sin Pelé era otra. Y yo pienso que Bernabé para River era algo similar. A River lo levantó. Claro, Bernabé Ferreira era el ídolo indiscutido, ¿no? Era un hombre que cuando River jugaba de local ponían en un balde 2 días antes una pelota porque las pelotas que se jugaban estaban mojadas por disposición, porque Bernabé pateaba tan fuerte que era terrible como pateaba. En total, señaló 187 tantos con la camiseta de la banda. Lo que tenía era un pique demoledor y un shot espectacular. Antes de comenzar el torneo de 1932, el club gastó 100.500 pesos, lo que para la época marcaba una cifra récord. A partir de entonces, el mote de Millonarios tomó cuerpo de por vida. A River le llaman millonario por Bernabé. Con la compra de Bernabé y Peuchelli, River gastó un dineral y en esa época 35.000 pesos era mucho dinero. Y bueno, de ahí salió el apodo de Millonarios cuando lo compró Liberty. River e Independiente debían jugar un partido de desempate para definir quién sería el campeón. El encuentro se jugó el 20 de noviembre en la cancha de San Lorenzo bajo una lluvia torrencial. River ganó 3-0 y se consagró campeón por primera vez en el profesionalismo. Mi papá empieza a jugar los últimos partidos del 32. Era 6, el 6 en aquel entonces marcaba al ala. Y él se consagra contra Independiente en un partido muy importante que jugaba Porta y Sastre, que jugaban el ala derecha de Independiente. Cirni, Basílico y Cuello, Santa María, Dañil y Malazo, Satelli, Lago, Ferreira, Peuchelli y Luna formaban el equipo que dirigía José Laiolo. Y para ser el mejor hay que tener a los mejores. Entonces los clubes tentaban a los jugadores para pasar a jugar a su institución por algunos artilugios que la asociación conocía pero hacía oído sordo. En 1936 y 1937, River logra el bicampeonato. Y eran grandes equipos, ¿no? Sobre todo con la aparición de Moreno y Pedernera, que por ahí por el 36, no sé, revoluciona el fútbol. Y Renato Cesarini llegó de Chacarita. Era admirable el fútbol que practicaban esos equipos. El incomparable José Manuel Moreno
hacía delicias con la pelota cada domingo. Qué Maradona ni qué Pelé, para mí fue el mejor jugador que vi en una cancha. Era maravilloso, Moreno era maravilloso. Y eso que era bastante desalineado en lo que respecta a su conducta, porque dicen que no se cuidaba mucho, que le gustaban mucho los cabarets, e incluso en vísperas de partidos muy importantes hubo hinchas de River que lo descubrieron a las 3, 4 de la mañana en el cabaret. Pero llegaba el domingo y era una máquina realmente, ¿no? Los muchachos de River no pierden el buen humor, ni siquiera en la gimnasia, en la que introducen una pintoresca innovación. ¿Pero qué ha pasado? ¿Una ondina? A buscarla entre los árboles. ¡Epa, epa! Y se está desvistiendo. Este Moreno con sus bromas. Lástima que esta vez le resulta cara. El Charro fue un jugador sensacional. Fue clave en el esquema ofensivo de River en la década siguiente. Moreno, como ese no. Para mí fue el más grande de todos. Era un jugador muy veloz, que le pegaba muy bien con las dos piernas y era muy solidario. La máquina sigue embalada y su atómico conductor, en una personalísima jugada, da nuevamente el empate a su equipo. Futbolísticamente y del pensamiento fue genial, vamos, porque aparte de jugar al fútbol, la guapesa que tenía, y ya sabía lo que era defender, porque él defendía, jugaba River contra Independiente, y él iba a marcar a Erico. Mirá que saltaba Erico, ¿eh? Y dejaban a mí que yo lo marco dos. Quiere decir que ya ese hombre estaba adelantado. El 25 de mayo de 1938 se inauguró el Estadio Monumental. El entonces presidente Antonio Liberti eligió una zona en donde la edificación era inexistente, Centenario y el Río de la Plata. Para mí, Antonio era un apasionado del fútbol y sobre todo un gran apasionado de River. O sea, su gran pasión era River, que seguramente la llevó hasta su muerte. En una tarde propicia y ante el marco imponente de unas tribunas sin un solo faro, se disputa un clásico de permanente resonancia popular. River Plate enfrenta en su cancha al Racing Club. El juego da amplios motivos de satisfacción a la enorme muchedumbre, pues es de gran calidad técnica. River Plate logra el triunfo por la diferencia de 2-0 en una tarde feliz para su conjunto, mientras que su oponente, con una débil línea media, nada puede hacer para contrarrestar el empuje de la delantera millonaria. Pero el pleito no está definido. En la segunda rueda volverá a comenzar. La gente empezó a edificar y eso se empezó a poblar gracias al Monumental. Y lógicamente, no sé si todos, pero la gran mayoría se hicieron de River. Lo que se siente dentro de la cancha es increíble. Ver la tribuna, ese estadio enorme, que son muy pocos en el mundo lo que hay así. Es extraordinario. La década del 40 fue de grandes consagraciones para River. La máquina surge, creo que debuta contra Independiente en 1941. Adolfo Pedernera era win izquierdo y mi viejo de Ambrosi era inside izquierdo. Y Peugelli es el que lo pone a mi padre de win izquierdo y Adolfo de 9, reemplazando a D'Alessandro, si no me equivoco. Y ahí debuta la máquina. River ganó 4-0 con 3 goles de Pedernera y 1 de Muñoz. De esa manera, la máquina obtenía su definitivo certificado de nacimiento. River triunfa por sus cabales en este match sensacional, vislumbrándose como el posible ganador del apasionante torneo de este año. El equipo formaba adoptando la MW. Su funcionamiento a partir de la solidez defensiva era una síntesis de capacidad técnica individual y de talento creador. Bagui, por ejemplo, dicen que fue el inventor del offside y era el fullback derecho. Creo que fue todo un conjunto
Y por eso se le decía máquina, ¿no? Yo te voy a nombrar una delantera, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Y punto. Ese es el ideal. Uno que la jugaba bien, el otro que corría, el otro que la despachaba, el otro que mandaba la cuarga y el otro que la metía. Era una sincronización tal que parecía una máquina, ¿no? Esa delantera era algo que daba gusto verla jugar. Eran 5 monstruos. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Era una cosa maravillosa. De ahí vino el nombre de la máquina. Otra vez, frente a frente, los punteros del torneo. Desde luego, es el encuentro que más grande expectativa ha despertado en los últimos tiempos y los jugadores actúan con evidente nerviosidad. Así, el match no alcanza la calidad que equipos de tanta valía hacían esperar. En fin, había una cantidad enorme de jugadores, uno mejor que otro, ¿no? Y creo que esa es la prueba de ese lujo que se pudo dar River en esos años, ¿no? Pedernera fue un jugador de un gran talento. Tenía un gran sentido de la ubicación dentro de la cancha, ya que podía jugar en cualquiera de las posiciones del ataque. Fue un verdadero maestro. Creció y se hizo hombre en River Plate. Él amaba la pelota, él jugaba y se divertía. Era lo que más le gustaba hacer. Siempre decía, si no hubiera sido jugador de fútbol me hubiera enfermado. Se habían conseguido los campeonatos del 41, 42 y 45. A partir de allí, comenzaría la historia de otro River y de otro fútbol. De River tenía a Carrizo o a Grisetti de arquero. Tenía a Russo Bagui y a Ferreira o Eduardo Rodríguez, ¿no? El sur Rodríguez. Después estaba Jácoro, Pipo y Ramos. Y después arriba estaba Muñoz, Moreno, yo, porque se había dado de Pedernera, Labruna y Lustó, ¿no? Aparecieron Néstor Pipo Rossi en la mitad de la cancha y un centro delantero de gran velocidad física, Alfredo Di Stefano, la saeta rubia. Empezamos bien, yo empecé a hacer goles y lo de siempre, cuando el equipo va bien, la hinchada acompaña y poco a poco hicimos un gran equipo. Ante una multitud desbordante se efectúa uno de los clásicos tradicionales del fútbol. River Plate, campeón 1947, Racing Esperanza Renovada. Las primeras acciones se desarrollan en forma pareja. El primer gol corresponde al equipo de Avellaneda que logra el centro forward Bravo. River no cede terreno y por el contrario asienta sus líneas tratando afanosamente de conquistar el empate. Casi sobre la hora Di Stefano iguala el marcador del primer tiempo. Yo fui goleador, pero bueno, indudablemente fui goleador porque para ser goleador tenés que tener la colaboración de todos tus compañeros. Convirtió 27 goles en 30 partidos. Era absolutamente un fenómeno, que daba gusto verlo jugar, era un señor que hacía las cosas con una simplicidad y que se manejaba en toda la cancha. Era imposible ponerle un número a Di Stefano. Yo tenía habilidad para hacer unos tacos, me los llevaba de tacos. Y digo, por cada taco que hagas, te vamos a cobrar 10 pesos de multa, vos más que nada. En la tercera no daba 20 mangos, nada. Y por eso entonces yo tengo un momento dado, un momento preciso, una intuición que toco la toca de taco, me voy por otro lado, ¿qué pasa? No lo puedo hacer. Así que imagínate qué precisión había y qué certitud había en el club para que no fanfarroneara un jugador. Stefano jugaba de 9, jugaba de 10, jugaba de 8, se movía por todo el frente del ataque y
hacía goles de todos los colores, de todas las formas. Hacia fines de 1951, River realizó una gira por Europa que quedaría en la historia del fútbol argentino. Fue una gira muy buena, perdimos solamente un partido que fue el día del debut. Además que no fue una gira que no se tuvo así nomás en cuenta, quién visitaba, se tuvo muy en cuenta de que era un equipo muy famoso de Argentina, River, porque los estadios estaban repletos. Creo que ganamos 7 partidos y empatamos otros tantos. En España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, que ganamos 4-3 al Manchester City. Minella puso en la cancha a Carrizo, Baggi, Soria, Giacono, Spada, Ferrari, Vernazza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. Minella era un hombre que imponía respeto, digamos, en el sentido de su bondad, en el sentido de la clase de persona que era. Noticiero Melfi, la gran revista Mundo Deportivo en River Plate, donde los millonarios reciben la visita del Torino símbolo. El presidente Perón da el puntapié inicial en este match con el que el Torino retribuye el viaje de River Plate a Italia. Comienza en medio de gran expectativa este partido, que más que puja deportiva, tiene el sentido de confraternidad que es índice del sentir de nuestro pueblo. Del match permite apreciar una vez más que si el fútbol europeo tiene su sistema, el nuestro no le da ensaga a ninguno y sigue siendo tan vistoso y productivo como el mejor, sino que lo diga el arquero del Torino, que tiene una tarde bastante feliz. Había sido hasta ese momento el único equipo de argentino que había ganado en Inglaterra. Sí, nosotros teníamos equipo para ganar a cualquiera, esa es la verdad. Lleno extraordinario en el Fortín de Vélez Arfield. Los locales se preparan a poner un obstáculo en la marcha triunfal de River Plate y millares de hinchas no se quieren perder el plato. De entrada presiona Vélez, dispuesto a hacerle la boleta al campeón en ciernes. Y a los 11 minutos, Maleñi con un potente tiro pone en ventaja a los de la casa. A pesar de no dominar el campo, River Plate, mediante una oportuna intervención de la delantera, permite que Lustó iguale el marcador, 1-1. Apenas iniciado el segundo tiempo, otra vez Maleñi pone en ventaja a los de Villaluro, en medio de la aclamación del soberano. Pero poco dura la ventaja. Un tiro penal de Vernazza vuelve a igualar el marcador. Sigue dominando Vélez, pero es River quien conquista un tercer gol que permite que la pitada final lo encuentre vencedor por 3-2. Poca suerte la del Fortín, que hizo méritos para un mejor resultado, y mientras tanto River primero. Y todo el mundo hoy, a pesar de tanto tiempo, a mí siempre me dice, asocian mi apellido con la famosa delantera. Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. Y ahora estamos en Rosario, donde el puntero juega su último partido ante Newell's. Al principio todo va bien. River muestra ser el equipo organizado y capaz que lo ha encumbrado en la tabla. En la segunda etapa River consigue el gol que le valdría el triunfo. A raíz de este se producen las incidencias con el público local que obliga al juez a suspender el partido. La cosa se resuelve en el Tribunal de Pena, que al dar por perdido el encuentro a Newell's, consagra campeón de 1952 a River Plate. El equipo campeón y los 5 hombres de la delantera, factor preponderante de esta campaña magnífica. Los habituales titulares eran Carrizo, Baggi, Soria, Giacono, Spada, Ferrari, Vernazza, Prado, Gómez, Labruna y Lustó. Un año después, River obtendría un nuevo campeonato. Gran partido en River Plate. El clásico de siempre entre River y Boca tiene esta vez gran importancia para el primero por su posición de puntero a un solo punto de Racing.
El partido es de difícil pronóstico hasta que Lustó invoca un gol olímpico a raíz de un puntapié de esquina. Tras este gol, otros 2 de Walter Gómez terminan prácticamente el encuentro, que River gana 3-1. Yo, lógicamente, uno no imaginaba que iba a ser tan así, ¿no? Pero yo lo viví con una gran alegría, una emoción enorme, ¿no? Cada vez que entraba a la cancha, que la gente, el hincha, cantara ese cantito, ¿no? River sigue en punta, pero Racing no pierde las esperanzas, ni mucho menos. Veremos qué ocurre. Entre el año 52 y 55, yo creo que sin despreciar a nadie, ¿no? River tuvo un equipo que podía jugar, competir contra cualquiera, contra los mejores del mundo. Walter Gómez, para todos los hinchas de River, y sobre todo para aquellos que tuvieron y tuvimos la oportunidad de verlo, era absolutamente inolvidable. En el 55 comenzó el camino hacia la triple corona. En la penúltima fecha del torneo, River, ya clasificado campeón, enfrenta en la Bombonera Boca Juniors, disputando un torneo aparte. El viejo pleito de la Ribera adquiere este año mayor trascendencia. Los millonarios, luego de ir en desventaja, logran igualar y colocarse a un tanto de diferencia, que pese al esfuerzo de los boquenses, mantienen hasta el término del encuentro. La Ribera vibró con este clásico de clásicos, definido a favor del conjunto que hizo mayores méritos a través de todo el torneo. Mientras la gente gritaba en las tribunas, el equipo no dio la vuelta olímpica. De pronto es una burla entre River y Boca dar la vuelta olímpica, ¿no? En esos momentos. O era en esos momentos. Y bueno, nos reunió en la mitad de la cancha, sí, y estábamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que el sueño mío se cumplió. Haber salido campeón 3 años seguidos y casi con uno intercalado, ¿no? Pero eso fue el sueño que yo tenía, era ser campeón, y gracias a Dios lo fui. Vamos por la calle cuando vemos una figura familiar. Es Ángel Labruna. Hola, Ángel. Y ante su simpática sonrisa nos largamos del vehículo a reportearlo. Labruna cumple 21 años como jugador de fútbol, y todos ellos defendiendo los colores de River Plate. Pensando en el futuro, nos muestra muy ufano el ranchito que poco a poco se va levantando y en que ha depositado sus sueños de buen padre y mejor esposo. Ángel Labruna es un ejemplo de conducta deportiva, de metódico entrenamiento, que le ha permitido hacer gritar domingo a las hinchadas a una edad en la que otros profesionales solo viven en el recuerdo. En 1956, los millonarios obtendrían su 4ª conquista en 5 años. Este es el estadio de River Plate en ocasión del partido contra Rosario Central. Numeroso público presta marco al encuentro que al final consagraría campeón al 11 millonario. Desde la salida, River presiona sobre las líneas últimas de Central en demanda del triunfo que le confiera la corona. Bairo ejecuta un tiro libre y primer gol de River. En el segundo tiempo el local va en ganancia por 2-0, pero sus delanteros buscan afanosamente el arco rival. A los 7 minutos el juvenil Labruna obtiene el tercer tanto. La presión de River continúa a pesar de ir en ganancia por 3-0. Y la presión da sus frutos definitivos. Gol de River, obtenido por Sibori, y el score es de 4-0. Al terminar el encuentro que consagra campeón de 1956 a River Plate, la hinchada baja a la cancha para agasajar a sus héroes. Dificultosamente los jugadores dan la vuelta olímpica que consagra esta nueva conquista de River Plate, auténtica fuerza futbolística en el torneo máximo de nuestro país. En la última fecha alineó a Ovejero, Pérez, Bairo, Mantegari, Magri, Rossi, Bernaza, Sánchez, Matti, Labruna y Lustó. Eso favoreció mucho para que esté el éxito siempre a la vista, ¿no?
El 8 de diciembre de 1957, River derrotó a Atlanta 3-1 en Villa Crespo. Miles de fanáticos gritaban por una nueva consagración de su equipo. River Plate se consagra campeón de fútbol. Su regular campaña justifica el nuevo galardón que el viejo club agrega a su ya magnífico historial deportivo. Pese a su veteranía, la Bruna resultó la sensación. Nosotros partíamos prácticamente pasándole por arriba a los adversarios. Noviembre y termina el fútbol. River Plate, al vencer a Newell's por 2-1, se consagra campeón de la temporada, mientras la hinchada enardecida invade el campo para festejar el triunfo. Cosa que con los famosos, la famosa delantera de la máquina, era diferente. Diferente en el sentido de que ellos lo llamaban los caballeros de angustia, porque es capaz que en el último minuto hacían el gol del triunfo. Los sucesores de la máquina iniciaban la vuelta olímpica, encabezados por Ángel Labruna. Era el tercer campeonato consecutivo, igualábamos a Racing, había una serie, digamos, de cosas extra que tenía otro sabor, ¿no? El campeón y el subcampeón, River y Racing, apuran un interesante encuentro que termina empatado en 2 tantos, ni vencedores ni vencidos. La apoteosis del triunfo, la vuelta olímpica del campeón, mientras las tribunas gozan el espectáculo que esperaron durante todo el torneo. La base del campeón del 57 era Carrizo, Pérez, Bairo, Mantegari, Urriolabeitia, Sola, De Bourgois, Prado, Scandoli, Labruna y Zárate. 55, 56, 57. Si no hubiese sido para el 54, hubiese mantenido un récord casi imbatible, ¿no? De 6 campeonatos seguidos. En el arco estaba el gran Amadeo, para muchos el mejor del mundo en ese momento. El arquero del siglo, ¿sabes lo que es el arquero del siglo? A los 73 años. Mirá que han pasado arqueros, ¿no? Ahí está, eso es el ídolo, eso. Era intuitivo y fue el primer arquero jugador. Cambió una historia, digamos, de un estilo del arquero. Amadeo fue el arquero técnico, el arquero jugador, el arquero que iniciaba la jugada. La habilidad que disponía yo para jugar al medio, pegarle a la pelota, saber cabecear, todo eso, fue muy útil para el arquero que en realidad se necesita, el arquero de juego, de despierto, con esas virtudes del arquero jugador. Era descollante, a veces se tomaban, las hinchadas adversarias lo tomaban mucho, tenía mucha rabia porque él generalizaba superioridad, entonces lo ofrecía de esa manera. Es que en el arco tenía el monstruo, fue otro que yo creo que arquero como ese no va a venir, no habrá ni va a venir nunca más. ¿Qué tenía de Porque Amadeo lo que hoy hace un arquero lo hizo Amadeo hace 50 años atrás. Eso de salir jugando con el pie. Lo que pasa es que antes eso a la gente no le gustaba. Tenían miedo que le sacaran la pelota, que le hicieran el gol. Pero eso lo inventó Amadeo hace 50 años atrás. Amadeo la sabía toda. Fue un arquero extraordinario. En su monumental estadio, los Millonarios reciben la visita de los Santos. La lucha nos prometía un encontronazo entre dos bravos, pero las cosas se desarrollan de tal manera que en el campo queda solamente un equipo, el local. Poco hizo San Lorenzo para frenar los ímpetus del campeón. La línea media local ha copado el centro de la cancha y la ofensiva que tiene que aguantar Carrillo es una prueba del dominio de River. Primer tanto conquistado por Menéndez confirma exactamente lo que está sucediendo en la cancha. Los visitantes se han desarticulado y están resultando una presa fácil para el equipo de la banda roja. La catapulta de Bernaza dispara un verdadero cañonazo y pone las cifras 2-0. Pero como dicen que los males no vienen solos,
Sívori señala el tercer tanto con una serenidad de veterano. La suerte está hecha. Ese año, tras la venta de Sívori a la Juventus de Italia, se pudo construir la última cabecera del Monumental. El momento que lo cerraron, bueno, para mí es mundial. Uno de los grandes estadios del mundo. Yo cuando empiezo en Quilmes, muy pequeño, fui a jugar a la cancha de River, una oportunidad y ahí conocí un mundo distinto dentro del fútbol. No podía creer, no miraba así para todos lados lo que es esto. Y la cancha de River como lo más grande, qué sé yo, hablamos con mucho respeto, ¿no? Como decía el Bambino, el Vaticano. En 1958 comenzó una etapa que los hinchas de River quieren olvidar rápidamente. Y después en esos años también ya empezaron a haber variantes de jugadores, se fueron varios, no estuvo el equipo ese seguido. Los 60 fueron años de constante recambio de jugadores. Quizás por ahí la desesperación de los campeonatos a fin de año siempre se cambiaban 4 o 5 jugadores o venían de recambio 4 o 5 jugadores y quizás que a lo mejor eso, no la continuidad de algún equipo estable, le hizo perder a lo mejor una continuidad o un mejor manejo de las circunstancias en esos años, ¿no? La máquina que fabricaba cracks en las divisiones inferiores ya no era la de otros tiempos. Y la explicación que uno encontraba charlando con los compañeros era que no había una cosa entendible, digamos, en no lograr campeonatos. Los resultados no se daban y se sufría con cada campeonato ganado por Boca. Y mucho más cuando los de la Ribera ganaban los torneos en las propias narices de los millonarios, como ocurrió en 1962 y 1965. Los resultados durante el año eran siempre favorables. Normalmente River ganaba sus zonas de punta a punta y ganaba después los partidos digamos eliminatorios hasta llegar a la final, y en las finales siempre nos faltó esa cuota de suerte quizás en algunas oportunidades, otras con cosas extrafutbolísticas que pasaron. En 1966, los millonarios jugaron por primera vez la Copa Libertadores y llegaron a la final. Y también en ese año 66 tenemos la desgracia, diría, de perder ese famoso partido contra Peñarol en Chile, que era la final de Copa Libertadores, hubiese sido el primer equipo argentino que hubiese sido campeón de la Copa Libertadores. Y me ganando 2-0, empató a 2. Después hubo un alargue porque en esa época había alargue y en el alargue nos ganaron, ¿no? Uno de los motivos que dijeron que la gran reacción de Peñarol vino a través de una jugada que Amadeo para con el pecho. Bueno, se habló un poco de Amadeo, que anduvo fanfarroneando ahí con algunas atajadas, con el pecho. Mi estilo de juego fue ese. Yo sufrí mucho, estuve como 30 días enfermo del disgusto, de la depresión, de la bronca. A partir de allí, el mundo futbolístico los bautizó gallinas. Venimos a los 3 días, fue un día de semana, jugamos en Chile y el domingo jugábamos en Banfield. Y ese día, cuando salimos a la cancha, ahí es que tiran la primer gallina. Y ahí aparece ese famoso mote, pero nos costó muchas peleas, muchos sinsabores, mucha tristeza. No me siento gallina, me siento más que nada un gallo. Yo creo que el mote que tenía River de gallinas, que venía desde hace muchísimos años, cada vez se agigantaban a medida que pasaban los años y no se lograba el campeonato. La AFA dispuso en 1967 que se disputaran los torneos nacionales, donde participaban los equipos más importantes de todo el país. A partir de entonces,
River contaba con 2 oportunidades por año para poder obtener un título. Sin embargo, las frustraciones se repetían. Los hinchas se impacientaban y no reconocían a las estrellas de ese momento. Yo nada que ver con una característica de Hermindo Onega, y bueno, y a Hermindo le exigían cosas que por ahí no era, y yo creo que fue uno de los mejores jugadores que hubo en el fútbol argentino, no en River, sino debe haber estado entre uno de los privilegiados del mundo, Hermindo Onega. Y bueno, y siempre fue cuestionado en River, pero fue cuestionado por esa circunstancia de que River no salía campeón, y era el exquisito de River, entonces se buscaban esas circunstancias. Y quizás a mí me perdonaban un montón de cosas porque yo por ahí, qué sé yo, por ahí me llevaba por delante un palo, me llevaba por delante un jugador, me llevaba qué sé yo, entonces eso pero River era mucho más exigente, especialmente la platea, por haber visto jugar siempre grandes jugadores. Entonces, al ver grandes jugadores, y lógicamente ellos tienen que tener un paladar que es distinto a los demás, ¿no? Queda el recuerdo de aquel 23 de junio de 1968. Apenas concluido el encuentro ante Boca en el Monumental, se produjo la mayor tragedia del siglo en canchas argentinas. A las 16:45, la puerta 12 no resistió la presión del público. Murieron 71 personas y otras 66 resultaron heridas. En el Nacional de 1968, Racing, Vélez y River igualaron en la primera posición. En el encuentro final entre River y Vélez, el árbitro Guillermo Nimo no sancionó un claro penal para los millonarios que le hubiera significado el título. Sí, fue penal. Un cabezazo de Reggio, Gallo se tiró de punta a punta, lo sacó con la mano, pero una mano estirada, una mano grosera. Me robaron parte de la gloria de que yo siempre ansíen. Bueno, una serie de cosas que se daban para que no pudiéramos coronar el año como lo habíamos deseado después de haber hecho una buena campaña durante el año, ¿no? Se retiró Carrizo luego de jugar 522 partidos oficiales en la primera de River y tras mantener el arco invicto durante 769 minutos. Después de haber estado, no sé, 26, 27 años en el club, respondiendo bien, cumpliendo, respetando a todos, al hincha, al compañero, al directivo. En la época de Amadeo, en 20 años que jugó, ¿cuántos jugadores buenos hubo al lado de él? Muchísimos. ¿Quién sobresale actualmente? Amadeo. Y habla de Amadeo, habla de River. Duro ese momento para mí. Y te digo que me vine tenía el coche ahí en la 9 de julio y me vine caminando hasta ahí llorando. Un año después, River llegó a la final de un nuevo campeonato nacional. Perdimos en una final con Chacarita. Y se perdió 3-1. Ellos eran un equipo que, con una pequeña ventaja, era un equipo extraordinario. Y la ventaja la encontraron a los 17 minutos del primer tiempo, cuando hubo una expulsión, expulsaron a un jugador de River. Goleado frente a Chacarita en la final del Metropolitano en 1969, River cerró la década más nefasta dentro de su historia. Por el club pasaron Hermindo Onega, Roberto Matosas, Luis Cubillas, Jorge Solari y Vladislao Cap, entre otros. Y uno sabe que en esas instituciones hay que ser campeón o campeón, ¿no? Y a pesar de la cantidad de jugadores, de grandes jugadores que tuvo River en esa época, no se podía conseguir. Parecía una cosa imposible. Pero el equipo nuestro, por ejemplo, yo hablo de estos 4 años, de los planteles que yo tuve la suerte de estar, no había ninguno que era gallina, al contrario. Había que tener muchas agallas para jugar en ese River, y los jugadores la tenían. Todo era en vano. Pasaban los años y los campeonatos no llegaban. Los 70 comenzaron con los Millonarios perdiendo con Independiente el Metropolitano por un solo gol de diferencia. Yo salí 2 o 3 veces primero y nunca campeón.
porque cómo se manejaban los campeonatos en ese entonces. Había campeonatos se definían por gol a favor, por average, siempre había un problemita que River no salía campeón. En los primeros días de enero de 1974 asumió Rafael Aragón Cabrera. La carga de los campeonatos era una carga muy grande para todos los que estuvimos en River, porque a medida que iban pasando los años se vivían frustraciones y hacía mella en la gente, en nosotros. Hasta que llegó, bueno, el gran año, el 75, de la mano de don Ángel Labruna, conseguimos romper el maleficio ese. Habían pasado muchos técnicos y nadie había podido cortar con el maleficio. Pero con la llegada de Ángel Labruna se abría una nueva esperanza. Labruna es sinónimo de River. Los hinchas se sienten identificados con su apellido y lo toman como el ídolo más grande que el club tuvo a lo largo de la historia. Era un tipo con mucha personalidad, sabía mucho de fútbol, pero él agarraba al jugador y lo hablaba. Y ahí conocía al jugador y conocía su pensamiento, no como persona solamente, sino también su pensamiento como futbolista. Era el compinche, cuando teníamos que joder, jodíamos, y cuando teníamos que jugar, jugábamos. Todo amor, con toda ganas, con todo deseo, que sea para River Plate el año, ¿no es cierto? Nos dijo a todos, en enero recuerdo que dijo, yo soy un tipo de mucha suerte, muchacho, este año rompemos todo. Esas fueron las primeras palabras de don Ángel. Con él, en River, se produjo una verdadera revolución futbolística. Él te preguntaba permanentemente en qué posición vos te sentías mejor y todo eso. Después la decisión la tomaba él. Pese a su juventud, Norberto Alonso era la figura del equipo de Labruna y junto a la velocidad del Pinino Más marcaban las diferencias en un conjunto compacto. Ángel tuvo la viveza de traer a Roberto Perfumo, a Ártico, a Pedro González, a Comelles y a Raimundo. Bueno, y fueron 5 tipos importantes dentro de ese plantel. Y él tenía una manera que no necesitaba del autoritarismo para que nosotros le tengamos respeto. Él tenía una manera muy simple de decir las cosas y sabíamos que no le podíamos fallar, porque él daba la vida por nosotros y nosotros dábamos la vida por él. Labruna armó un equipo ofensivo que manejaba muy bien la pelota, que era equilibrado en la mitad de la cancha y muy sólido en defensa. Hizo el campeonato con una superioridad muy grande sobre todos los demás. Me acuerdo que sacamos 9 puntos de ventaja, puntuábamos de a 2. River fue protagonista y animador del torneo, no solo a la hora de jugar, sino también cuando se trataba de llenar estadios. Su contundencia se evidenciaba partido tras partido. Un plantel de 20, 25 jugadores tirábamos parejo. Hoy tenés 11 que juegan y tenés 11 o 15 jugadores que no juegan. Entonces, es muy difícil que estén todos contentos. Ángel logró lo más difícil, tener a todos contentos. Alonso, gol. Hubo 2 goles que significaron mucho para River y para mi carrera, que fueron los 2 goles contra San Lorenzo. Me habían dado 6 fechas de suspensión, aparecía otra vez en el año 75 los fantasmas de
de las frustraciones. Y yo cometí un error en el partido ese con Independiente, me expulsó muy bien el lineman por un insulto, un acto de inconsciencia que uno tuvo, bueno, y me dieron 6 fechas. Para mí el diferente a todo era el Beto Alonso. Veníamos a 9 puntos de ventajas y se nos acercó Boca, quedó a 3. Y yo reaparecí justo ese partido con San Lorenzo, al que aparte de hacer un partido brillante, convierto los 2 goles. Creo que ganamos 3-0 ese día. Y ese fue el grito que yo más me impresionó en una cancha. Mirá que escuché gritos, ¿no? No fue un grito, fue un alarido. Y ahí ya estábamos dando la vuelta. El Beto Alonso de los 20 años en el mercado interno, no sé, lo puedo comparar con el mejor Diego. Sobre el final del campeonato, una huelga de jugadores sorprendió a todos. Yo creo que esa huelga fue también para impedirle a River o ponerle trabas a River que diera la vuelta olímpica. No tengo ningún tipo de duda. River debía enfrentarse con Argentinos Juniors por la anteúltima fecha del Metropolitano de ese año. El partido se jugó el 14 de agosto con localidades agotadas en la cancha de Vélez. Cuando entramos a la cancha fue algo insólito, quedamos petrificados porque había 55.000 personas en la cancha de Vélez y era realmente toda gente de River y bueno, nos choqueó. Jugaron Vivalda, Ponce, Homenton, Rafael, Vargas, Sapia, Labonia, Cabrera, Gómez, Bruno y Gropa. Bueno, lo cierto de que había que jugar con las inferiores y nos toca jugar en cancha de Vélez y realmente fue algo maravilloso porque esa gente fue a ver la camiseta. Después de 18 años no le interesó en quién jugaba, si eran chicos, grandes, vislumbró, digamos, de que podía salir campeón ahí en ese momento, ¿no? Federico nos conocía a todos de un tiempo largo, con el profesor Rodríguez trabajábamos de hace 2 o 3 años, o sea que sabía perfectamente las cualidades de cada uno de nosotros. Simplemente creo que él nos inculcó que jugáramos como si fuéramos digamos, a dirimir un partido de divisiones inferiores, ¿no? River ganó 1-0. El gol lo anotó Rubén Norberto Bruno a los 21 minutos del segundo tiempo. De esa manera, se rompía la racha adversa de 18 años sin ganar campeonatos. Era tanta la gente en la cancha, se llevaban matas de pasto, arrancaron la red, se llevaron los palos de córner, todo, no quedó nada en la cancha era un hormiguero. Yo íntimamente creía que era todo injusto, que no nos merecíamos, después del esfuerzo que habíamos hecho, terminar de esa manera, más allá de los chicos amateurs que no tenían nada que ver, decir no poder, el sueño que teníamos de ganar un partido y salir campeón, después de haber ganado todos los partidos para lograr eso, ¿no? Con la huelga ya levantada, 3 días más tarde, los millonarios visitaron a Racing en Avellaneda con todos sus titulares. Ganaron 2-0 y la fiesta fue completa. Agarramos la cola de las frustraciones. Pero después del 75, bueno, cambió todo eso. Vinieron los tiempos felices. La base del Metropolitano fue Fillol, Comelles, Perfumo, Ártico, Héctor López, Juan José López, Merlo, Alonso, Pedro González, Morete y más. Se armó un equipo como que lo hubieras planeado vos toda la vida. Fue un equipo ofensivo, un equipo que estaba bien balanceado y se logró el campeonato. Es como vos querés armar un rompecabezas y encontraste las piezas justas en el momento justo y eso fue lo que le pasó a River. Carlos Manuel Morete fue el goleador del equipo con 24 tantos. Si hacíamos 3 o 4 sabíamos que nos desprotegíamos. Era el riesgo lo que teníamos que pagar. Pero sabíamos que íbamos a hacer más goles que el rival. Si hacíamos 4 nos salían 2 o 3, pero íbamos a ganar nosotros. Ese era el lema y nos dio resultado. Eso era lo más importante del equipo. A partir de ese momento, la historia futbolística del club dio un vuelco importante. La sensación, ¿qué te podría decir? Fue como una cosa épica, ¿no?
La sensación que nosotros teníamos era que habíamos logrado una hazaña, y hasta hoy yo la siento así, ¿no? Finalizado el torneo, nos cruzamos del vestuario a la concentración y en el pasillo que hoy está de River, el hincha nos gritaron, bueno muchachos, a ver si ganan el Nacional. Cuando nosotros estábamos pensando otra cosa, ¿no? De que nos iban a hacer un monumento, o que después de 18 años la satisfacción que iba a ser para el hincha, que lo iba a disfrutar. Y ya ahí, sobre la marcha, nos estaban pidiendo el Nacional. Y los contrarios se preocupaban. ¿En quién? En los pensantes. En el 8 y en el 10. En cómo tomar a JJ y cómo tomar a Alonso. Porque de ahí nacían las jugadas de gol. De ahí nacían las jugadas punzantes. De ahí salía todo el fútbol que desarrollaba ese equipo. Después de casi 2 décadas de frustraciones, River podía repetir el título en el Nacional del 75. Despertó un monstruo dormido, futbolísticamente hablando, ¿no? En su primer año como titular, Fillol marcaba diferencias. Yo digo, el segundo torneo el Pato nos gana él solo, el segundo torneo. Yo no veo otro arquero como Fillol. He sido hincha de River toda mi vida y decir la pucha, pasé mis mejores años en el club de mi vida, es muy gratificante, que creo que no cualquier jugador podría decir eso, ¿no? ¿Cómo lo ves a River? ¿Mejor que el Metropolitano? Bueno, sí, con mucho más confianza, aparte sin el problema de que tiene que ser campeón, o sea, ya librado de ese problema. River juega un fútbol muy bonito, que hace jugar al contrario también. Los habituales titulares en el torneo nacional fueron Fillol, Comelles, Perfumo, Pasarela, Héctor López, Juan José López, Merlo, Alonso, Pedro González, Luque y más. Bueno, fíjese que en el fútbol de hoy siempre son 3 volantes, pero eso es cuestión de colocación, porque habiendo 3 volantes, yo pienso que en mi equipo que 2 siempre se desprenden. Uno está desde el medio de la cancha hacia adelante completamente defensivo y el otro que acompaña, para quedar siempre un tercero como parte defensiva. En la última fecha de la etapa final, River debía derrotar a Rosario Central para evitar un eventual desempate con Estudiantes. Íbamos 1-1 y yo estaba en el banco y de pronto Ángel mira al cielo y me dice, Daniel dice que ponga la pepona. Daniel, para los que no saben, es el hijo que falleció de Ángel. Dice, del cielo me dice que ponga la pepona. Yo lo miré, ¿viste? Uno lo mira extrañado. ¿Qué le pasa? Pepona, pepona, caliente, pum. Entra la pepona. Faltaban, no me acuerdo si 10 minutos. Y la pepona, faltando 3 minutos, mete el gol de cabeza. Este hombre, el salto que pegó y cómo lloraba y agradecía al hijo desde el cielo. River daba otra vuelta olímpica. Atrás quedan los 18 años de frustraciones y sinsabores. Y Norberto Alonso se erige como uno de los grandes jugadores que el club tuvo a lo largo de la historia. La palabra ídolo es muy fuerte. Hoy a 12 años, 13 del retiro, sigue el mismo reconocimiento y sigue el mismo respeto, creo que ahora más, mucho más. De a poco, los millonarios se convierten
en el equipo más ganador del fútbol argentino. River comienza una nueva etapa. Ganar campeonatos se convertiría en una costumbre.